José Alfredo. No, no lo tengo a la mano. Buenos días, muy buenos días a todos. Nos saludamos nuevamente en esta nueva edición del programa Voz de las MIPYMES y nos da muchísimo gusto el día de hoy tener a un invitado especial, un conocedor en los temas y los proyectos de la Cuarta Transformación, nuestro amigo aliado José Alfredo Gutiérrez, quien recientemente y desde hace varios años ha escrito libros relacionados a los proyectos de Andrés Manuel López Obrador, los proyectos de la Cuarta Transformación, sus resultados, sus éxitos. Y el último libro fue, así tal cual el nombre, 4T, cuyo prólogo lo escribió don Javier Garza Calderón, quien es nuestro fundador y presidente de Empresarios por la Cuarta Transformación. Y es por eso que lo invitamos acá, por ese conocimiento que tiene, los estudios también y maestrías en temas de políticas europeas, que son precisamente las políticas que está implementando del estado de bienestar en nuestro país el presidente. Y José Alfredo pues hace una reseña en este libro de los programas de Andrés Manuel y su éxito, y entre ellos tiene que ver el tema de la soberanía energética, que tenemos semanas hablando en este tema, y en ese sentido él va a dar su opinión sobre, en particular, el tema de la refinería en Monterrey y las pedreras, cómo afectan las pedreras y en general la contaminación en Monterrey, además de hablar de este tema tan importante de las nuevas reformas, nuevas propuestas que está haciendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a la Constitución e iniciativas de ley. Vamos a darle la palabra en ese sentido a José Alfredo y agradecer, por supuesto, como siempre, Gustavo Morton, presidente de 4T Nuevo León y miembro del Consejo Nacional de 4T, Benjamín Castro, analista político y también miembro del Consejo de 4T. Gracias por estar en esos programas y dar valor e información a la gente de lo que la gente tiene que saber que está pasando en el país. Y bueno, en ese orden de ideas vamos a iniciar, a dar la palabra a José Alfredo para que nos hable sobre la importancia de estas reformas de Andrés Manuel López Obrador en esta primera ronda de participación. Posteriormente damos la palabra a Gustavo y a Benjamín y continuamos con el tema de la contaminación en Monterrey. Te escuchamos, José Alfredo. Gracias. Gracias, Sara. Saludos, Gustavo. Saludos, Benjamín. Pues bueno, es muy importante hablar sobre estas 20 reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pues en la recta final de su gobierno está lanzando estas reformas que mucho van a servir como una propuesta para el siguiente gobierno, las que no se puedan lograr. Yo creo que sí se van a lograr algunas con el voto de algunos diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional que ya se han manifestado a favor. Entonces creo que algunas sí se logran, pero otras pues van a ser como que el otro eslabón o el otro vagón del tren de la Cuarta Transformación Nacional, porque esto va a llevar a que la gente vote en favor de estas propuestas en las urnas y que estas propuestas pues las tome la doctora Claudia Sheinbaum, ya dijo que las hacía suyas, y entonces, pues bueno, seguramente vamos a tener mayoría calificada en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, y vamos a poder lograr el Plan C y todas estas reformas que en gran medida son la elevación a rango constitucional de programas que el presidente de la República ha implementado con mucho éxito, como el Sembrando Vida, como el Jóvenes Construyendo el Futuro, y el apoyo a las pensiones para los adultos mayores, que ya son un derecho constitucional, el aumento de las pensiones para los trabajadores, que pues ya hubo una reforma en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero se va a profundizar porque ahora el gobierno pues le va a invertir. ¿Para qué? Porque recordemos que con Cedillo y con Calderón hubieron reformas para disminuir las pensiones a los trabajadores, tanto del Estado como los particulares, y en ese sentido, pues el presidente dice que es injusto y va por las pensiones. Entonces, esto es interesante porque estamos viendo cómo el presidente eleva a rango constitucional o quiere elevar a rango constitucional los éxitos de la Cuarta Transformación Nacional, y eso le da muchísimo poder porque se pone en el momento histórico del cierre de su gobierno, y al momento que anuncia estas reformas, pues hace un recuento, ¿no?, de los sentimientos de la nación
que escribió Morelos, que escribió Morelos y Pavón, y entonces hace un repaso por las tres transformaciones del país y ahora la cuarta, ¿no? Entonces es ir resanando un poquito lo que el neoliberalismo dilapidó en nuestro país. Y concretamente me llamó la atención que el presidente eh, pretende dentro de estas reformas eliminar las minas de Tajo a cielo abierto. Entonces viene el problema de la contaminación en Monterrey y entonces pues a todas luces esa es una explotación a cielo abierto. Entonces yo creo que con el tema de que dicen que contaminan las refinerías, pues bueno, yo creo que pues contaminan mucho más las pedreras, porque la pedrera está dentro de la ciudad y no a 40 kilómetros donde está la refinería de Cadereyta. Entonces, ahora que el presidente de la República pone en el centro este tema de que no se permitan las explotaciones a cielo abierto, pues bueno, hay que empezar a analizar, porque este es un tema interesante, porque por un lado dicen que se contamina que contamina la refinería, pero más tarde vamos a ver por qué se está exagerando. Y por otra parte, pues no se ve la pedrera, ¿no? Que es una de las cosas que cuando uno entra a Monterrey se ve la contaminación tremenda. Entonces ahí termino mi comentario. Muchísimas gracias, José Alfredo. Gustavo, te escuchamos en relación a esto que nos platica José Alfredo y tus comentarios. Bueno, sí, Gracias. yo también coincido que va a haber muchas reformas de las 20 que presenta que se van a autorizar, porque son reformas populares, porque nadie se va a poner en contra de que se le otorgue las suspensiones a los adultos mayores. La reforma número uno que el presidente pone es la dignificación de los pueblos indígenas, aunque he oído personas que se burlan de eso. Pero eso sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos, a los pueblos originales, o sea, los indios de allá, tienen muchas concesiones. Inclusive allá exageran un poco porque les dan hasta casinos. Pero aquí es una deuda social que tenemos con los pueblos indígenas y originarios. Entonces, como esa, muchas se van a aprobar rápido porque la oposición, el PRI y el PAN, no se van a exponer a que los cataloguen de insensatos e inhumanos. Las otras están un poco más complicadas, pero son iniciativas y esa es una democracia. En el poder legislativo se discuten y se aprueban o no. La gente ya están crucificando inclusive al presidente. Pues, ¿por qué? Porque están haciendo las cosas bien. Antes, ¿cuándo habíamos oído hablar de que se discutieran con tiempo, inclusive en los noticieros o en los periódicos reformas? No nos enterábamos hasta el día que ya se habían aprobado y ni así. 485 reformas a la Constitución se hicieron antes de este periodo, en el periodo neoliberal, y no nos enteramos de ninguna, de ninguna. Dime tú si eso no es democracia. Es precisamente la democracia. Ahorita hay personas malintencionadas que están sacando fake news para asustar a la gente, diciendo que nos van a quitar la propiedad privada, que si tienes una casa tienes que ceder la otra. Tonterías. Tonterías de gente muy malintencionada. ¿Quién puede estar en contra de tener más respeto y valor a los pueblos originarios de México? ¿Quién puede estar en contra del respeto a los animales? ¿Quién puede estar en contra del respeto de la autorización del pensión a los adultos mayores? Pues, ¿quién? Son reformas positivas, en buen sentido, pero el grupo conservador, que al igual que está haciendo con el ataque, no a la contaminación, es el ataque a la refinería, porque si fuera un ataque a la contaminación, se verían las 74 fuentes contaminantes que están dentro de la ciudad.
Y si no quisieran hacerlo como politiquería, como lo están haciendo, que en realidad te da risa, juntando firmas para cerrar la refinería que está a 40 kilómetros. Nadie tira un carro porque se te ponchó la llanta. Se puede arreglar los problemas de la contaminación, pero lo tienen que hacer todos. Y nosotros estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque en este tipo de programas es donde lo hemos estado mencionando, diciendo que no es solamente la refinería la que contamina. Sí contamina, pero no es la única. Y el presidente ya lo tomó en su mañanera, que lo que nos dice, que nos ven, que mucha gente nos ve y que tenemos razón. Que se entienda muy claro, no estamos a favor de que la refinería contamine. Estamos en contra de que solamente le quieran echar la culpa a uno de los 75 entes contaminantes, sin contar los vehículos. He estado oyendo también en los noticieros que no son los vehículos. Por supuesto que son los vehículos. Tenemos 2.8 millones de vehículos circulando en la ciudad y no se ha hecho 1 kilómetro de infraestructura adicional a las calles y avenidas de Monterrey, donde antes había 400,000 vehículos, ahora hay 2.8 millones de vehículos. Dime si no es motivo de contaminación. Por eso dijimos, abrieron la caja de Pandora, por eso también dijimos que incluyan a la IP y por eso la IP anunció esta semana que van a meter 7,000 millones de pesos en sistemas anticontaminantes. Si no estuvieran contaminando, entonces, ¿por qué meten 7,000 millones de pesos en sistemas contaminantes? Automáticamente lo reconoció. Somos también contaminantes. Pero los políticos que quieren sacar tajada política no lo hacen por la contaminación, lo hacen por su propio beneficio. Lo hacen para salir en el periódico porque es más barato y aquí conocemos todos al periódico que es sensacionalista en todo lo que sea del ámbito federal. Entonces, que no se les olvide que el gobierno federal nos ayudó con la crisis del agua. Que no se les olvide que el gobierno federal ha estado ayudando al gobierno del estado. Más bien se ven unos malagradecidos. Es un problema general y hay que verlo con objetividad, no con parcialidad. Por eso yo no apruebo que se hagan ese tipo de firmas en la colonia más fifí. ¿Por qué no se van al lado de donde están las fuentes de emisiones contaminantes de Monterrey, donde están las grandes empresas contaminantes? Ve a la colonia que está ahí al lado a ver si recolectas firmas. ¿Y por qué no ponen en la lista de firmas que si estás de acuerdo que también las otras empresas que contaminan sean reubicadas? Entonces, están abriendo la caja de Pandora. Que sean responsables de eso, es lo que opino. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gustavo. Continuamos con Benjamín Castro. Sí, buenos días. Miren, yo quisiera enfatizar una cosa, que las reformas, estas que está promoviendo el presidente, las 20 reformas, según entiendo, son un intento de restablecer el espíritu de la Constitución de 1917. No hay que olvidar que esa Constitución, cuando se promulgó, se le consideró de las más avanzadas del mundo, porque retomaba los aspectos más importantes de la Constitución de los Estados Unidos, pero agregaba otras cosas muy importantes, como por ejemplo el fin de la esclavitud. Toda esa memorización, perdón, que hizo el presidente de los sentimientos de la nación, este documento de José María Morelos y Pavón, y de cómo eso se transmite, la de 1857 y luego ya la de 1917, ese espíritu social en defensa de la soberanía del país sobre sus recursos, en defensa de los desposeídos, ¿verdad? De la fuerza de trabajo para que tenga derechos, para que tenga pensión, salud, educación, todo ese conjunto de elementos que constituyen la del 17 fue precisamente el objetivo a destruir de los tecnócratas del ITAM, que son los que gobernaron desde 1983
cuando se inicia el gobierno de Miguel de la Madrid. Todos los que se acuerden ustedes, Pedro Aspe, Gil Díaz, Carstens, Mid, el que quiso ser presidente, en fin, todo ese aparato o pandilla del ITAM que se lanzó a paulatinamente ir reformando la Constitución. Hicieron más de 700 reformas en el periodo neoliberal y se cargaron mucho más con Peña Nieto hasta llegar al Pacto por México, que es la vergüenza pues del PRIAN y del PRD sobre todo, porque es que era de izquierda, que firmaron eso donde entregaron ya la soberanía sobre los recursos naturales, la entrega del Pemex, la entrega de los yacimientos petroleros, en fin, todo eso en contra pues de la Constitución del 17. Si el presidente quiere ahora, por ejemplo, restablecer la ley de López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica, significa eso, volver a darle soberanía al país sobre la industria estratégica, ¿no? Que es la generación y distribución de energía eléctrica. Igual con los derechos, por ejemplo, de los pensionados. No hablo de los de bienestar, sino de la gente que desgraciadamente está bajo las afores, en donde tu pensión se utiliza para que los bancos entren a la especulación en la bolsa de valores. Si les va mal, te lo cargan a ti, o sea, te recortan tu pensión. Si les va bien, no te dan nada, ¿verdad? Y tú te quedas con una pensión que en el caso, por ejemplo, de Chile, que es donde se inventaron las afores, el hermano del presidente que acaba de fallecer, Juan Piñera, fue el que las inventó a beneficio de los bancos, allá condujo a la mendicidad, porque una persona adulta mayor tenía que salir a pedir limosna, porque la pensión que le tocaba no le permitía ni siquiera pagar los servicios, ¿verdad? Entonces, ese esfuerzo del presidente es restituir esos derechos. Por supuesto, las pensiones de bienestar son muy importantes, porque no hay que olvidar, el neoliberalismo en los 34 años que estuvo aquí en nuestro país, desechó, esa es la palabra que usa el Papa Francisco, desechó a las personas mayores o a los ancianos y a los jóvenes, ¿verdad? El presidente lo que hace con esas pensiones y esas becas es entrar al rescate de un sector que el neoliberalismo condenó al hambre, a la miseria, como son las personas mayores, ¿verdad? Igual con los jóvenes, sin oportunidades, los famosos ninis de Peña Nieto, ¿no? También becas para que estudien y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que no es por presumir, pero yo le hice un reporte al presidente sobre lo que había hecho Roosevelt con los jóvenes durante la depresión y de ahí tomó el modelo, incluso el nombre Jóvenes Construyendo el Futuro es de mi autoría. Entonces, es un rescate, pues, de un sector también abandonado. Yo creo entonces que estamos muy bien, ojalá y se puedan, que el PRI, ¿verdad? Que se haga a un lado del maleante ¿cómo se llama este muchacho? El gobernador de Campeche, Alito, ¿verdad? Que piense o recurra a gente más sensata y entiendan que fueron ellos los que hicieron esas leyes como PRI, al menos la generación anterior del priismo, antes de la llegada de los tecnócratas que los pervirtieron, ¿verdad? Los asustaban con un lenguaje así tecnocrático y creían que eran muy preparados y solo venían a saquear el país, estos tecnócratas del ITAM. Entonces, si el PRI es más razonable ahora, sabrá que tiene que apoyar la reforma eléctrica, que tiene que apoyar la reforma de las pensiones, que tiene que apoyar que se mejore el salario de los empleados públicos, por supuesto. Acuérdense de la palabra pobresores para los maestros de las universidades públicas y del sector educativo básico también. Todo eso tiene que aprobarse. Me queda muy difícil a mí creer que se vayan a oponer. Sería suicidarse políticamente, ¿verdad? Yo me opongo. A ver, le decimos a Marcela Guerra, a ver, Marcela Guerra aquí en Nuevo León, tú que ya tienes una pluni amarrada, ¿te vas a oponer a que la electricidad sea nacional? ¿Te vas a oponer a la reforma de las afores? No lo van a hacer, o lo van a hacer escondidas, ¿verdad? Porque ya de por sí están muy desprestigiados. Entonces, creo que va por buen camino lo de las reformas y este intento, pues, de restablecer la Constitución del 17. Ya lo de Cadereyta lo dejo para el otro comentario porque creo que ya me pasé. Muchas gracias, Benjamín. Pues retomando, ahora sí que estos comentarios tan valiosos que han vertido ustedes en relación a la importancia
de las reformas del presidente, me encantaría poder preguntarle a José Alfredo de el por qué él hace este libro que compila justamente programas del presidente y que está vinculado con esta maestría que tiene José Alfredo en programas del bienestar que han hecho en Europa relacionado con el estado de bienestar, ahondar un poco en la importancia de las reformas del presidente derivado de su visión, de esta visión que tiene de la cuarta transformación, de lo que quiere hacer con el país. Yo creo que no le ha quedado claro todavía a una partecita, porque sigue siendo una parte muy pequeña esta posición, que es la cuarta transformación, y por eso él llama hacia su libro, La Cuarta T. Y de esta visión de la cuarta transformación, pues vienen esas reformas. Son, como lo dijo Gustavo, como lo dijo Benjamín, ¿quién se va a oponer a estos beneficios tan grandes que deberíamos de tener el pueblo desde hace mucho tiempo, incluyendo hasta el ser humano y los animales, ¿no? Ahorita decíamos, ¿no? El ser humano desde tener la pensión, ¿no? Tan importante que nos arrebataron en el gobierno de Cedillo. Y que los jóvenes no podemos ya tener y buscar y aspirar a tener una jubilación. Estamos esclavizados a trabajar toda la vida. Y con esta reforma que hace el presidente nos da un beneficio, wow, es regresar a considerarnos realmente seres humanos en todas las etapas de la vida, ¿verdad? Y dejar el capitalismo a un lado. Entonces, yo quiero preguntarte a ti, José Alfredo, desde esa visión del presidente, lo que nos puedes aportar y a que la gente entienda el proyecto de la cuarta transformación, termine de entenderlo, porque muchos ya lo conocemos y nadie lo va a parar, ¿verdad? Gracias. Mira, es bien interesante la pregunta porque justamente el estado de bienestar nace en México con el presidente Lázaro Cárdenas. Y en esa época está Roosevelt también haciendo frente a la crisis de aquellos años que fue el gran crack, que se pareció mucho a lo que vivimos ahora con la contingencia sanitaria. Pero en aquel entonces el presidente Roosevelt y el presidente Lázaro Cárdenas como que estaban en paralelo, sin embargo, haciendo política de bienestar por cada quien por sus naciones. Sin embargo, Lázaro Cárdenas fue más allá y el embajador de Joseph Daniels, si no me equivoco, se llamaba el embajador, le va y le cuenta a Roosevelt y le dice, oye, es que en México están sucediendo cosas extraordinarias en favor del pueblo, y en eso también nace la corriente de Keynes, que es el keynesianismo. Entonces, no se sabe a ciencia cierta si le hicieron caso a Keynes, si fue al mismo tiempo lo que planteó Roosevelt, Lázaro Cárdenas y Keynes. Eso yo lo trato en el libro. Sin embargo, todos tienen que ver en que dicen que el Estado tiene que invertir, ¿no? Tiene que haber inversión pública para que genere inversión privada. Entonces, es lo que hizo Andrés Manuel López Obrador cuando llega, aplica el modelo keynesiano, aplica la política de bienestar, y de esto, pues a mí me resultó fascinante porque cuando llego de hacer la maestría en Derecho Comunitario Europeo, en el año 2001, empiezo a ver que el presidente Andrés Manuel López Obrador está aplicando la política social europea. Y en una conversación que tengo con él, por suerte, me dice, y yo entonces me dice, oye, ¿cómo sabes tanto de lo que estamos haciendo? Entonces dije, lo que pasa que coincidió que cuando yo llegué de hacer la maestría, pues usted llegó al gobierno y me di cuenta que estaba realizando la política social europea. Entonces él me dice, el estado de bienestar es una de mis inspiraciones más grandes. Entonces, el presidente llega a aplicar la política de la política social de bienestar en contraparte directa, confrontada con el neoliberalismo que nace justo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llega a la UNAM en el año 1973, y entonces en ese 73 toca el golpe de Estado contra Salvador Allende, el asesinato de Salvador Allende, y entonces eso marca la vida de Andrés Manuel López Obrador, y entonces ahí se hace una réplica, se aplica el neoliberalismo en Chile a rajatabla, y después ya vimos las consecuencias con los Chicago Boys, que fueron los que implementaron estas pues, reformas económicas,
Y entonces vemos a Ronald Reagan con Margaret Thatcher queriendo imponer el sistema, y ya en México pues cede Miguel de la Madrid, y Miguel de la Madrid entra al sistema que se le llamó GATT, que después se convirtió en la Organización Mundial de Comercio, y entonces a través de ese GATT México empieza a entrar al neoliberalismo, y lo dijo el presidente hoy o ayer en la mañanera, dice, pues a nosotros nos satanizaron diciéndonos que eran malos los subsidios para el campo, y resulta que Estados Unidos pues no dejaba de subsidiar a sus productores. Lo mismo ocurría con la Unión Europea. Entonces la Unión Europea destinaba más del 80% de su presupuesto al campo, pero pues no eran hipócritas. Ellos decían, bueno, pues nosotros sabemos que tenemos que tener soberanía alimentaria, y los gringos pues decían, no, son malos los subsidios, y ellos subsidiaban tremendamente al campo, ¿no? Entonces viene toda esta simulación de progreso que se llamó neoliberalismo, y entonces pues entró México en esa fase que ya todos conocemos hacia dónde fue. Y entonces, como bien decía Benjamín, Andrés Manuel López Obrador está recobrando todo eso que perdimos, el poder adquisitivo, la prioridad a los trabajadores, atención a los maestros. Es decir, se está recomponiendo y se le está dando el sentido social, como bien decía Benjamín, otra vez a la Constitución que encontrábamos en la Constitución de 1917. Entonces, esa es lo que estamos viendo en este momento, y es importantísimo porque es como si estuviéramos viendo la refundación nacional. Muchas gracias, José Alfredo. Continuamos con este tema. No sé si Gustavo o Benjamín quisieran Sí, abonar sí. a estas ideas de Mira, José Alfredo. mensaje dirigido a los jóvenes. Si bien les va, un día van a llegar a ser viejos. Y lo que se está haciendo ahorita es por ustedes, para que cuando tengan una edad de jubilación, tengan una jubilación y una vejez digna. No sean, no nos ceguemos. Son iniciativas para el bien de los mexicanos. No te dejes engañar por las personas que se vieron afectados sus intereses. Nunca, nunca yo en toda mi vida había visto tanta democracia como ahorita. Ahorita sí existe una verdadera democracia porque todo mundo podemos hablar y todo mundo podemos opinar. Eso, jóvenes, no existía antes. Antes se simulaba. Los partidos estaban en contubernio y no nos enterábamos de nada. Ahora nos estamos enterando de muchas cosas porque se ventilan, porque sí hay una democracia. Nos estamos enterando de todo el dinero que se robaban. Las obras de infraestructura se están haciendo con el dinero que se robaban. No faltaba dinero, sobraban ladrones. Entonces, es muy importante que utilicen su propio criterio y analicen. Todo esto se está haciendo en pos de la gente, del pueblo. ¿No se han dado cuenta ustedes que la oposición nunca habla del pueblo? Ellos dicen ciudadanía. Nosotros decimos pueblo, porque el pueblo es el que manda. Y las cosas no se están haciendo forzadas, se están haciendo ventiladas a la luz pública, que todo mundo se entere lo que está sucediendo. Antes, nadie nos enterábamos de nada, hasta que ya estaban las reformas hechas. Los afores no garantizan una vejez digna. Lo que se está queriendo hacer ahora es garantizarles que, repito, si a ustedes bien les va, van a llegar a viejos un día. Y la verdad, en los países avanzados o los países desarrollados, no hay mendicidad. No hay personas pidiendo limosna en las calles. Es gente que tiene un excelente sistema de retiro. Es un excelente sistema social. Son países sociales. No son comunistas.
países sociales, Suiza, Dinamarca, los países nórdicos, no los países noruegos, esos no existen. Países nórdicos son que tienen mejor sistema social del mundo. Y nosotros, el presidente, este régimen está tratando de que ustedes, que todos tengamos una vejez digna. Entonces, por favor, utiliza tu criterio, no te dejes influenciar por las tonterías que dicen en el periódico o en los medios de comunicación. Ayer estaba viendo una, te pones de risa. Qué bueno que nos estamos politizando más. Qué bueno que estamos entendiendo más. Qué bueno que todo el mundo está tocando estos temas, porque ahorita en todos lados están hablando de esto. Eso lo logró el presidente de la República. Nadie más que él. Él logró que nos hiciéramos más interesados y más involucrados en política. Si estás de acuerdo, vota. Si no estás de acuerdo, no vota. Pero el presidente tiene 73% de popularidad. Aquí en San Pedro tenía el 1, ahorita tiene el 11. Vamos a tratar de que llegue al 20, porque sí hay gente que analiza, mucha gente, no que se deja llevar, porque cerremos una refinería que está a 40 kilómetros. Si aquí al lado tenemos a las fábricas contaminantes, ¿por qué no hablan de eso? Porque es politiquería, politiquería. No cabe duda que el presidente tiene razón. La derecha, la ultraderecha, su principal característica es la hipocresía. Hay otros que son cínicos, pero el presidente dijo, prefiero a los cínicos a los hipócritas. Entonces, no te dejes engañar. Entonces, no te dejes influenciar. Las reformas que se están proponiendo son por el bien del pueblo, no por el bien del presidente. ¿El presidente qué, hombre? ¿Qué va a ganar con eso? Es por el bien del pueblo, por hacernos más sociales, como cuando se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social para la salud para todos. Las instituciones son sociales, el Infonavit es social. Entonces, no tienes por qué oponerte a eso. Haz lo que tú quieras, usa tu libre albedrío, pero sí analiza un poquito. Entonces, qué bueno que podemos hablar, qué bueno que tenemos invitados cada semana, qué bueno que nos hacemos virales. La sesión pasada tenemos ya más de 120,000 visitas. Y esto llega a todas partes. Lo hacemos de corazón, porque lo creemos. No ganamos un peso en esto, pero lo creemos y lo creemos por el bien de México y por el bien de todos. Entonces, felicidades, Sarita, felicidades, José, Benjamín. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de expresar lo que nosotros creemos. Y eso antes no se podía. Ahora sí se puede. Así es, gracias Gustavo, y los invitamos para que vamos a compartir, pero no nos vamos a detener en ello, a las iniciativas que publicamos en nuestro sitio web. Son 20 iniciativas y que les pedimos que las revisen uno a uno y a quién está dirigido. Ahorita estamos diciendo algunas de ellas solamente relacionadas con los trabajadores, relacionadas con y sus familias también, con los estudiantes, pero bueno, no nos vamos a detener en ello. Quisiera darle la palabra a Benjamín Castro, si quisiera resaltar justo alguna de estas iniciativas y la importancia de ellas, y o abonar en los comentarios de José Alfredo y Gustavo. Bueno, quisiera ir sobre el punto local, digamos, ¿no? Que es lo que tenemos que denunciar. A mí me preocupa porque lo que se ve claramente así a simple vista, en el caso de Viviane Clarion, es que es una política que es tercera regidora de San Pedro ahorita, que quiere ser alcaldesa, sustituir a Miguel Treviño, ¿verdad? No tiene ninguna posibilidad, no la apoya tampoco ningún partido, y el desprestigio de Treviño es tal que cualquiera de los funcionarios que han estado con él en el gabinete, digamos, municipal o en el cabildo, pues no van a poder ni siquiera
competir con los otros, ¿no? Sobre todo Mauricio, que ya lleva, creo que va por la sexta alcaldía o algo así, ¿verdad? Es un junior, es un multimillonario, pues cada vez que quiere es alcalde. Pero ella no, entonces lo que está haciendo es agarrarse de la bandera de atacar a la refinería de Cadereyta, convirtiéndola en el villano de la película, haciendo terrorismo, porque ahorita ya dice que andan investigando si la refinería de Cadereyta produce leucemia en los niños, y se lo acaba de avalar la Secretaría de Salud aquí del Estado. Imagínense ustedes meterles idea en la cabeza. Oye, pues los niños se mueren de leucemia porque la refinería de Cadereyta está aquí cerca, que la cierren, que la cierren. Es terrorismo, terrorismo para asustar, para hacer aparecer a la refinería como el villano de la película, destructor como monstruo, ¿verdad? Es más o menos como están trabajando. Claro, ellos con la mentalidad de los vendedores que, como dije, se quedaron sin la industria del Estado. Eso pasó con las familias encumbradas aquí en Nuevo León, y ahora aspiran a convertirse, por ejemplo, en importadores de gasolina. El objetivo de cerrar o de pretender cerrar la refinería de Cadereyta es un negocio para los importadores de gasolina. De eso es de lo que se trata. Y utilizan la ideología verde, repito, utilizan la ideología verde para atacar a las empresas del Estado, porque como bien se ha dicho aquí, lo dijo Gustavo, no atacan a las otras empresas que también contaminan, que tienen un problema de obsolescencia. O sea, vienen y se instalan aquí a México porque buscan mano de obra barata, porque buscan facilidades fiscales, bajos impuestos, y porque aquí no les exigen inversión o tanta inversión en la parte ambiental ni en la modernización de ninguno de sus procesos, ¿verdad? Es negocio barato, el tercer mundo para ellos. Y Ternium, pues es una cadena internacional, que eso es lo que está haciendo aquí. Entonces, eso no se menciona, solo la refinería de Cadereyta, porque quieren aprovechar el viaje, insisto, para ver si les toca una mayor cuota de importación de gasolina. Ahí está Oxxo, está señalada como una de las principales importadoras de gasolina de aquí de Texas, donde sabemos, ¿verdad? Nada más en el canalito de Houston hay más refinerías que en México. En el canal ese que lleva al mar desde la ciudad más o menos, hay 4 refinerías ahí, y nadie dice nada. Entonces quieren el negocio de la importación. Ahora, yo también me preocupo por esto. ¿Quién está difundiendo estas ideas? Porque son las mismas ideas suicidas de los 80s. Yo le llamo el neoliberalismo ochentero. Cuando le lavaron el cerebro a la gente de Cemex, a la gente de INSA, de IMSA también, con el cuento de que México ya no era importante como mercado, que era mejor buscar los mercados internacionales y que el mercado más grande del mundo es Estados Unidos, y a la cervecería también, y los engatusaron, los endeudaron, los mandaron a disque exportar y luego los reventaron. Tronaron y les compraron los fierros baratos, ¿verdad? Porque la cervecería se vendió barata, IMSA se vendió barata, IMSA se vendió más barata, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora, con la ideología verde, que emana del TEC de Monterrey, que emana del EGADE, los loquitos del EGADE, les digo yo, y de otras instituciones por el estilo, y se difunde a través del CINLAC o del Consejo Nuevo León, están convenciendo a la gente de que la refinería es el villano, ¿verdad? Esta ideología verde que está difundiendo, porque Viviana Clarion es experta en sustentabilidad. Sustentabilidad es parte de la ideología verde, ¿no? La idea esa de que tienes que comer lo que vas a gastar y no más, porque se pueden acabar los recursos, ¿verdad? Entonces, esas instituciones son las encargadas. Por ahí anda la Fundación FEMSA. ¿Quiénes van a las marchas contra la refinería? ¿Quiénes fueron? Benjas Clarion, ¿no se acuerdan? Andaba promoviendo TikToks. La Fundación FEMSA, que estaba en primera fila, por supuesto Clarion, por supuesto Treviño, y organizaciones relacionadas, la gente del CINLAC, que desafortunadamente tienen la mano metida en el gobierno del Estado aquí, muy fuertemente, empezando por el secretario de gobierno, y entre todos ellos, pues, están orquestando esos ataques a la industria nacional, porque son antinacionales.
Ellos quisieran que la refinería de Cadereyta se vendiera a Exxon, ¿verdad? O a Mobil o a British Petroleum, eso es lo que ellos quisieran, o a ellos, ¿verdad? Para a ver si agarran otro negocio grande de los que perdieron, desde que perdieron los de los años ochenteros, ¿no? De la globalización. Así que así es como viene la cosa, aparte de lo electoral que anda haciendo Clarion, se trata de eso, ¿verdad? Empresarios antinacionales, imbuidos en ideas ochenteras, neoliberales, salinistas, ¿verdad? Que quieren destruir la refinería de Cadereyta. Ese sería el comentario. Muchas gracias, Benjamín. Así es, abonando a lo que tú comentas, los niños se enferman por la industria y las empresas grandes en Monterrey. Y Ternium es una de ellas. Y de eso no habla Vivian Clarion, ni ningún candidato a alcalde de San Pedro. Las empresas se preguntan, y nos hemos preguntado todos, ¿cuáles son la lista de empresas que contaminan en Monterrey? Ternium, Pemex, Iberdrola, Cemex, son algunas de las industrias principales que más emisiones lanzan a la atmósfera y que utilizan químicos que afectan el agua y el suelo, y las empresas de Nuevo León arrojan miles de contaminantes, entre ellos el dióxido de carbono, el cadmio, y Ternium arrojó, de acuerdo a una nota que se publicó justo en Telediario, de un informe que sacó la Semarnat de quiénes son las empresas, e informa que Ternium arrojó a la atmósfera 69.762.600.147 toneladas por año de dióxido de carbono en su planta ubicada en San Nicolás. Y qué casualidad, como dice Benjamín y ya lo dijo Gustavo también, que esa empresa Ternium tiene que ver o está vinculada con los Clarion o con Vivian Clarion, con esta familia. Y no hablan nada de ello, pero sí todo contra la refinería. Sí quería abonar esa parte porque lo particular, soy madre y tengo 3 hijos, y mis hijos desde que nacieron se enferman en Monterrey. Y hubo un periodo en el que estuve en Querétaro, ahí no se enfermaban maravillosamente. Y es increíble y se enferman por las industrias de Monterrey. Todas estas industrias que acabamos de mencionar. La refinería no es la causa principal, como lo hemos dicho en estos programas. Muchas gracias, Benjamín. Tenía que abonar a esto porque es importante. Somos el pueblo, somos personas, somos humanos, que nos afecta en la vida diaria estas situaciones. Y en ese mismo sentido, pues quiero continuar con José Alfredo, porque quisiera que nos abonara en este tema de la contaminación, de los datos y de la importancia que habla de las pedreras. Ya lo decía al inicio, pero quisiera que ahondaras en ese tema, José Alfredo, y también, pues lo que tú ves, cómo ves la situación en Monterrey y todo este terrorismo, como bien dice Benjamín, que están realizando en contra de la refinería, y que el presidente también ya lo ve de esa manera y lo ha dicho, ¿no? Después de los programas. Bueno, en principio decir que esa gente pues no siente ningún cariño por la propiedad pública, porque pues bueno, si no siente nada por la propiedad privada de ellos y malbarataron sus empresas por incapacidad, por no poderlas manejar y las malbarataron, pues ¿qué podemos esperar que piensen de la refinería, no? Ellos han venido a menos, como ya se había señalado en sus negocios, y se han convertido en comisionistas cuando eran productores. Entonces, pues si no quieren su patrimonio que formaron con mucho sacrificio, mucho esfuerzo sus antepasados, pues ¿qué les puede importar la refinería, no? Ellos lo que quieren es estar pues lucrando con un discurso politiquero, y pues no, ellos, si no les dolió deshacerse de IMSA, pues bueno, tampoco menos les dolería que nos deshiciéramos de la refinería, punto número 1. Pero creo que no se ha entendido el sentido de las reformas energéticas, de la nueva política de la Cuarta Transformación, porque Andrés Manuel López Obrador invierte precisamente en las 6 refinerías que ya teníamos en México, justamente para hacerlas más eficientes, para que sean menos contaminantes, y las agarra en el 30% de su producción
y ahora ya estamos arriba del 75% de la producción. Si a esto le sumamos la adquisición de Deer Park en Houston y la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, el presidente lo que está haciendo es darnos una soberanía energética que no teníamos en materia de gasolinas. Debemos de recordar que en el tiempo de Enrique Peña Nieto llegamos a depender de un 90% de la gasolina norteamericana, cosa que por seguridad nacional era riesgosísimo, porque si de un día para otro Estados Unidos no nos quería vender gasolina, pues nos dejaba en una crisis total. Entonces, por un lado, el presidente nos va a dar soberanía energética, por otro lado, no se va a exportar petróleo mexicano a ningún país, porque nosotros mismos vamos a consumir lo que producimos, es decir, vamos a ser autosuficientes, y en ese orden de ideas también va generándose el Plan Sonora, va generándose esa producción de baterías de litio en el estado de Sonora, y eso nos va a llevar a tener cada vez más energías limpias, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador nos dijo, no nos hagamos, todavía nos faltan 50, 60 años de petróleo, vamos a ir trabajando para eliminarlo, pero por lo pronto tenemos que ser autosuficientes, y eso es lo que está ocurriendo. Nosotros, México, con esta política, vamos a aportarle a que no haya más emisiones de carbono en el mundo, porque vamos a dejar de vender petróleo. Ahora, recordemos todas las veces que ha venido John Kerry a nuestro país, creo que han sido 7, 8 veces, y al principio llegaba pues con una actitud un poquito de preguntando qué estaba pasando, etcétera, etcétera. A fin de cuentas se fue con la cola entre las patas, porque Andrés Manuel López Obrador le demostró que México contamina mucho menos que Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos mucho más preparados haciéndole frente con políticas verdes, como volvemos al estado de Sonora, volvemos a hablar de la central de abastos en la Ciudad de México, en donde toda la central de abastos en su azotea se convirtió en una gran fotocelda. Entonces tenemos tenemos 50 hidroeléctricas que desde el primer día que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia tuvo una reunión con una empresa que le brinda mantenimiento a todas las generadoras de electricidad en Canadá con hidroeléctricas. Entonces se han ido recuperando las hidroeléctricas, le compramos 13 plantas de generación eléctrica a Iberdrola. ¿Por qué? Porque Iberdrola se dio cuenta que ya no iba a poder seguir abusando del mercado mexicano, y dijeron, no, pues si no me vas a dejar robar, pues mejor te las vendo. Entonces le venden estas 13 plantas al presidente Andrés Manuel López Obrador, y por tener una política de austeridad y cero corrupción, las puede comprar esas plantas. Lo mismo compró Deer Park, y en 6 meses Deer Park se financió sola. Entonces también la refinería Olmeca ya se pagó sola, entonces por los altos precios del petróleo. Entonces, pues bueno, todo esto es en abono a que haya menos contaminación y a que haya una autosuficiencia energética. Eso es de manera redonda lo que está pasando en materia energética con respecto a las gasolinas. Y se me olvidó mencionar 2 coquizadoras, una en Veracruz y otra en Oaxaca. Y ahí una en Hidalgo y otra en Oaxaca. Y estas coquizadoras también van a producir gasolina, y entonces vamos a tener ya todo un complejo enorme que nos va a poder abastecer al mercado nacional. Y muy seguramente, y creo que con esto el presidente va a despedirse de su gobierno, ya que esté funcionando todo esto, va a bajar el precio de la gasolina, y ahí sí, eso va a ser ya la coronación de todo su gobierno. Ojalá y suceda, pero ya de hecho ya bajó la gasolina, ya no está la gasolina como cuando se fue Peña Nieto, ya ha bajado, pero nadie lo ha mencionado. Pero ahora que esté funcionando la refinería Olmeca, que tengamos a Deer Park, que tengamos las 6 refinerías funcionando a un 80% de su capacidad, creo que será viable el que se baje la gasolina en nuestro país. Y entonces, pues bueno, en realidad eso es lo que está ocurriendo, y no pues esto de que están atacando a la refinería de Cadereyta, porque como ellos se convirtieron de productores a comisionistas, pues ahora andan viendo cómo ganan comisión en la venta de gasolina de Estados Unidos.
Muchas gracias, José Alfredo, por andar en ese tema. Me encantará darle la palabra enseguida a Gustavo Morton. Seguramente Sí, tiene algo que sí, decir. la verdad, exactamente lo que dice Benjamín. Nuevo León era referente de orgullo por los empresarios que había. Los abuelos de los que ahora andan pregonando y haciendo ese tipo de cosas. Se tardaron años en hacer sus empresas y sus nietos 15 minutos en venderlas. Era Monterrey ejemplo nacional. Ya no somos ejemplo nacional. Tenemos crisis de todo. Crisis energética, crisis de contaminación, crisis hidráulica, crisis política, crisis de seguridad, crisis de transporte. Todos los estados ahora nos están llevando ya delantera. ¿Por qué? Porque ya no hay líderes. Ya no tenemos los líderes que teníamos antes. Ahora, como decía José, el presidente ha salido una o dos veces al extranjero. Han venido infinidad de delegaciones a hablar con él. Si vienen es por algo. Vienen a hablar con él, a ver los asuntos. La oposición, que ahora hizo un tour a Estados Unidos y ahora va a España, todavía ni siquiera tiene posibilidades de ganar y anda de pata de perro en el extranjero. Y además, con un vergonzoso mensaje que manda a los Estados Unidos, como que diciendo, vuelvan a invadirnos, prácticamente. Tuve una reunión en México, llevé ideas, tenía yo un mensaje que no lo pude sacar, pero lo saqué aquí, dirigido a la oposición que anda en el extranjero. México no está a la venta. No sé si se ve ahí. Se ve al revés, pero bueno. México no se vende. No se vende. No podemos, tenemos que ser autosuficientes en energía. No podemos estar o ponernos de rodillas con extranjeros como españoles o americanos para ver si sus migajas nos las dan. Es muy importante ser autosuficiente energéticamente. Por eso nosotros, lo vuelvo a repetir, sentido común objetivo, somos mexicanos, no somos estadounidenses, no tenemos por qué ir a regalarles nuestros recursos naturales a los norteamericanos o a los europeos. Tenemos que ser autosuficientes y hasta ahora, por fin, estoy viendo que un líder o un grupo de líderes está abogando realmente por nuestro país. Por eso, este tipo de programas son importantes. Por eso se hacen virales, porque la mayoría de la gente entiende. Acabo de ver noticias en el periódico, casi las empresas aquí de Monterrey amenazando o tratando de chantajear a sus empleados para que voten de una o de otra forma. El voto es secreto y nadie te tiene por qué obligar a votar con la amenaza de que si no votas por alguien te van a despedir. Por eso, qué bueno que tenemos estos programas, qué bueno que tenemos invitados tan importantes, porque tienen experiencia en eso y nos abren los ojos. La mayoría de las personas entienden. Las iniciativas que está mandando el presidente son por el bien de la nación. No nos vamos a convertir en Venezuela ni nos vamos a hacer comunistas. Tal vez más sociales. ¿Cuáles son los países más sociales del mundo? Dinamarca, Suiza, Suecia. Suecia. Son los países más sociales del mundo. La cantidad de impuestos que pagan allá es impresionante. Aquí no se ha aumentado un peso de impuestos desde que entró el presidente. Lo único que está haciendo es paga lo que debes, paga impuestos. Y con eso basta y sobra. Si no es así, ¿por qué tenemos tantas obras de infraestructura? ¿Por qué se están haciendo tantas obras de infraestructura? La cantidad de dinero que se robaban es impresionante y no lo quieren dejar ir. Por eso es tanto ataque, porque el botín era enorme. Por eso, otra vez, qué bueno
mandamos nuestro mensaje y mucha gente está con nosotros. Nosotros ya somos 85,000 miembros en nuestra asociación. Esperemos que lleguemos pronto a los 100,000. Hay que incentivar a las personas, hay que tratar de motivarlos para que se unan a nosotros, porque entre mayor sea el número de nuestra asociación, más atención nos ponen. Hicimos con mucho orgullo promotores del Recico, que va a recaudar este año, 23, 45,000 millones de pesos. Una idea. Propusimos y pusimos presión para que las industrias privadas invirtieran en métodos o sistemas anticontaminantes. 7,000 millones de pesos. Se verá humilde lo que hacemos, pero sí pega. 7,000 millones de pesos. Y mucho es porque casi somos los únicos que estamos diciendo que no solamente es la refinería, también son ellos. Este tipo de reuniones que tenemos, 7,000 millones de pesos generan para el beneficio de la ciudad. 45,000 millones de pesos en recaudación por el reciclo. Y quién sabe qué más cosas logremos unidos como lo estamos haciendo. Ya son las... Muchas gracias, Gustavo. Así es, y quisiera cerrar con algunos de los comentarios de José Alfredo y también Benjamín. No sin antes mencionar, más bien aquí compartir la nota donde Semarnat revela las empresas que contaminan en Nuevo León en enero de este año, de acuerdo a un informe que hace donde exhibe cuánto contamina cada empresa. Y aquí habla justamente lo que les decía, Ternium, Pemex, Iberdrola, Cemex son algunas de ellas. ¿Qué tipo de contaminantes? Nada más es cuestión de que la población le dé clic, lista de empresas más contaminantes en Google y va a encontrar esto. Y aquí habla cuánto contamina cada una de ellas, Cemex, Iberdrola, la refinería de Pemex, y no es la refinería de Pemex la que se informa que emite más contaminantes, no es. La que más contaminantes aquí se habla es Iberdrola y Cemex. Y aquí podemos ver, de hecho, qué tipo de contaminantes, Ternium, Cemex, Iberdrola y la refinería, si ven, es una lista de 4 contaminantes. Y las demás estamos hablando de una lista mucho más larga. Les invito como población a buscar información, a informarse a través de estos programas, porque solamente es cuestión de un clic y no solamente de estar viendo pues videos que aparecen por ahí y que lo creen como un dogma, ¿no? Entonces, les invitamos a eso, es parte del por qué están aquí estos invitados, Benjamín Castro, también analista político, pero también busca la formación política de los jóvenes, lo ha hecho en diferentes instituciones políticas, y en sentido, bueno, quiero cerrar con ellos, con José Alfredo, con Benjamín, quien quisiera culminar con esta ronda de comentarios. José Bueno, Alfredo, si me permites, yo, adelante. para no extendernos ya mucho, simplemente advertir que así como se está manejando la campaña en contra de la refinería y sembrando este temor, ¿verdad? De que la refinería va a matar con leucemia a los niños y cosas peores. De esa misma manera, viene una campaña de parte del sector conservador en contra de las reformas, en contra de las 20 reformas. Eso se va a intensificar y el argumento es que no va a haber dinero para financiarlas, que no va a haber dinero para las pensiones, ni para la CFE, ni para reformar las AFORES, ni nada de los proyectos y obras que ahí se plantean o los programas sociales. Esto hay que refutarlo y refutarlo pronto. Espero que en la próxima reunión que tengamos podamos abordar el tema e invitando a algún relacionado con el tema también de cómo sí se pueden financiar esas reformas, ¿no? De las que estamos hablando y que va a ser, como insisto, la bandera de la derecha, de los conservadores en las próximas semanas. Ese sería mi último comentario. Muchas gracias, Benjamín. Aquí están apareciendo las reformas. Los invitamos a la página de Twitter, en redes sociales.
todas las redes sociales a que las conozcan, y sí vamos a seguir invitando, así como José Alfredo, a más personas que nos hablen de la importancia de ello. José Alfredo, para cerrar, son las 12, pero queremos escucharte por último lo que nos tengas que decir de estas reformas para continuar el tema posteriormente. Gracias, Sara. Pues bueno, lo que decía Benjamín, pues es cierto, va a haber ataque, pero pues debemos de estar muy conscientes de que siempre han dicho lo mismo, de lo que hace Andrés Manuel, que no va a alcanzar el dinero, que para cuándo, que etcétera. E incluso me he topado con gente que dice que todavía no funciona el Tren Maya. Entonces, y les digo, no, pues ya está funcionando, ¿desde cuándo, no? Entonces, hay mucha de este tipo de cosas, pero bueno, yo estoy listo para incluso, si quieren, que los visite por allá por San Pedro y pues hacer grupos de reuniones para decirle a la gente lo que se está haciendo. La verdad es que estamos muy al pendiente desde el 2001, estudio al presidente Andrés Manuel López Obrador día a día, momento a momento, y entonces, pues bueno, ahí podemos darles una idea muy clara de qué es lo que está ocurriendo en el país, de cuáles son los números, de por qué estamos muy lejos de tener un problema económico. Al contrario, estamos creciendo como muy pocos países en el mundo, ¿no? Estamos creciendo más que Estados Unidos, más que Suiza. Entonces, pues bueno, nosotros estaremos encantadísimos de seguir conversando y pues decirle a la gente que lea y escuche otro tipo de medios como este. Muchas gracias, José Alfredo. Gracias, Gustavo, Benjamín. Muy buenas tardes a todos y excelente viernes. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Saludos. Gracias.